Bien, chicos, esta sesión la vamos a dividir en dos. Les vamos a hablar de diferentes tipos de anemia. Y como primer tema tenemos a la anemia ferropénica, que va a ser impartida por mi compañera Daniela Calderón y yo, mi nombre es Fernanda Valdés. Siguiente, Dani, si gustas. Bien, empezando por las generalidades, les voy a explicar un poquito de qué es esta anemia. Bueno, para empezar, en general la anemia es una enfermedad de la sangre que se define como la disminución de la concentración de hemoglobina en el organismo. También puede aparecer cuando se reduce la cantidad de glóbulos rojos. Existen varios tipos de anemia, pero ¿le das siguiente, Dani, por favor? 2 veces. Gracias. Pero la forma más común es la anemia ferropénica dada por la deficiencia de hierro. En esta presentación van a escuchar mucho sobre la deficiencia de hierro, ya que pues es un elemento fundamental sin el cual no se puede fabricar la hemoglobina. Por esto es que pues si no consumimos el suficiente hierro que nuestro cuerpo necesita para fabricar la hemoglobina, pues presentamos este tipo de patologías. Siguiente. En cuanto a la distribución y la prevalencia, bueno, se sabe que se tiene una distribución mundial afectando a aproximadamente 2 billones de personas. Esto pues es muchísimo, ¿no? Es bastante común, aunque pues obviamente no se debería, y es muy fácil evitarla. Entonces, pues aquí les vamos a dar igual unos consejos como profilaxis para que pues en un futuro cuando empiecen a ejercer se los puedan dar a sus pacientes para pues prevenir este tipo de anemia, ¿no? La prevalencia pues es muy alta, sobre todo en edad infantil, ya que la deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común en niños. Todo esto porque pues los alimentos muchas veces no son bien proporcionados a esta edad o la lactancia también es un poco precaria, se podría decir. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las causas, todas van relacionadas pues a la deficiencia de hierro, como ya les había mencionado, pero pues aquí les enlisté 4, que son como las principales, por así decirlo. Pues en primera instancia tenemos una baja ingesta de hierro, puede ser debida a dietas vegetarianas estrictas o a que aunque no seamos vegetarianos, no consumimos pues los alimentos necesarios para tener una adecuada ingesta de este micronutriente, ¿no? También la mala absorción en el tubo digestivo, esto puede ser por enfermedad celíaca, por resección de estómago o intestino, y pues se da esta patología que también la pueden dar muchos otros factores como alguna infección o algo por el estilo, ¿no? El incremento de las necesidades del consumo, esto varía dependiendo si estamos, por ejemplo, en edad, pues en la infancia, o, por ejemplo, para las mujeres en el embarazo. Se estima que aproximadamente un 20% de las mujeres en edad fértil tiene déficit de los depósitos de hierro y hasta un 7% dentro de este grupo padece de anemia ferropénica en relación a las pérdidas menstruales. En ocasiones es importante estudiar el tubo digestivo con endoscopía oral o colonoscopía para averiguar la causa de este cuadro como pues, de patología, ¿no? Y ya por último les enlisté aquí la pérdida en algún punto del organismo, que puede ser igual por sangrado menstrual o sangrado digestivo. Y es aquí donde pues, se recomienda hacer este tipo de estudios. Siguiente, Dani, porfis. Después tenemos pues las características clínicas más encaminadas a los síntomas. Les puse una lista muy breve, aunque en realidad podemos encontrar listas muy grandes de síntomas en cuanto a la anemia ferropénica, pero les puse los que más se repiten o los más comunes, ¿no?
En cuanto a los más comunes, los que sí o sí va a presentar un paciente con este tipo de anemia es cansancio, agotamiento, disnea o falta de aliento y palpitaciones o latidos irregulares. Pero pues como podemos ver en esta lista de síntomas, pues la verdad es que no nos da como que nada del otro mundo, ¿no? O sea, muchas patologías pueden llegar a presentar este tipo de síntomas. Entonces, algunos menos comunes pueden ser dolor de cabeza, acúfeno o zumbido de oídos, alteración del sentido del gusto y deseo de comer sustancias no nutritivas como hielo, papel o tierra. Bueno, a esta acción se le conoce como pica y tiene pues orígenes diferentes, ¿no? En cuanto a los factores nutricionales, se da por la idea de que la pica es una conducta motivada por la necesidad de algunos nutrientes esenciales pues que están en deficiencia, ¿no? Como el hierro y el zinc. Se sospecha de la existencia de un mecanismo innato que no se sabe muy bien como que pues la causa ni cómo es que funciona así como que al 100%, pero desencadena el apetito por sustancias inapropiadas ante la falta de dichos micronutrientes. Estuve leyendo varios artículos y ninguno explicaba así como que tal cual cómo es que funcionaba, pero por ejemplo, se menciona mucho que mujeres que están gestando, mujeres embarazadas o niños que tienen este tipo de deficiencia de hierro, se les da mucho, ¿no? Se les antoja comer este tipo de cosas. Es un síntoma muy raro, pero que nos puede dar un indicio de que nuestro paciente tiene anemia ferropénica. Bueno, empezando con los métodos de diagnóstico. Existen 6 principales que son los que se van a manejar. El primero es el interrogatorio, el examen físico, los estudios de laboratorio, la ferritina sérica, el hierro sérico y la prueba terapéutica. Como todos sabemos, el interrogatorio es de los más importantes y de los que más te van a arrojar como indicios de que sí sea o no sea la enfermedad. Entonces empezamos con ciertas preguntas, que es el tipo de dieta, donde pues te va a indicar si hay algún déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro o algún exceso de carbohidratos y leche, entre otras cosas. Antecedentes de prematures, embarazos múltiples y déficit de hierro en la madre. Antecedentes de patología perinatal, pérdidas de sangre que se puedan presentar en el color de las heces, epistaxis, disnea, hematuria, entre otras cosas. Los trastornos gastrointestinales como la diarrea y la esteatorrea. La procedencia geográfica, esto es porque hay algunos parásitos que se pueden encontrar en zonas muy endémicas. El hábito de pica, como ya comentó Fer, que pues es la ingesta de sustancias que el organismo no acepta y pues no tiene ningún valor nutricional, como el hielo, la arcilla, tierra o papel. Y los trastornos cognitivos, que es un ejemplo de esto es el bajo rendimiento escolar. El examen físico. El examen físico pues abarca varias cosas y uno de ellos es la palidez cutánea mucosa, que es la principal y se puede ver en la imagen de aquí. El retardo del desarrollo pontoestatural, la esplenomegalia leve, alteración de tejidos epiteliales, la alteraciones óseas, glositis, que esto va a indicar una tez pálida y una lengua demasiado lisa, que es como se presenta en esta imagen. La estomatitis, que va a indicar una característica en la mucosa de la piel como aftas aisladas o como si la tuvieran entrecortada, como la imagen de aquí abajo. La queilitis, que va a indicar inflamaciones agudas o crónicas en el labio, van a ser acompañadas de tumefacción, dolor, fisuras o costras blancas. La coilinonychia, que es una condición de las uñas donde se va a producir una concavidad transversa y longitudinal con cierta delgadez, que es como se puede presentar en la imagen de aquí abajo. Las hemorragias retinianas y el espasmo sollozo. Este último no se sabe muy bien todavía, no está muy bien investigado, pero se debe a que la deficiencia de hierro juega un papel muy importante en la fisiopatología del espasmo sollozo, porque el hierro es importante para el metabolismo de catecolaminas y para la función de los neurotransmisores. Bueno, ahora los estudios de laboratorio. Primero les puse una tabla donde se muestran los valores normales que se van a presentar en un hemograma.
La hemoglobina, que va a ser de un 13.5 a 17.5 gramos sobre decilitro en hombres, y de 12 a 16 en mujeres. Un hematocrito de 41 a 53% en hombres y de 35 a 46% en mujeres. El recuento de reticulocitos va a ser alrededor de 0.5 a 2.5%. El recuento de plaquetas de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. El recuento leucocitario de 4.500 a 11.000 por microlitro. Y los índices hematimétricos. Aquí vamos a abarcar el valor corpuscular medio, que les puse una tablita donde vamos a poder ver que depende de la edad se va a presentar el valor corpuscular medio. Entonces, al final, en donde dice de 12 a 18 años, ya es o sea, a partir de esa edad a todos los adultos. Entonces, ese va a ser un porcentaje de 88 el volumen corpuscular medio. Y una concentración de hemoglobina corpuscular media de 34 más menos 2 miligramos por decilitro y una amplitud de distribución eritrocitaria desde 11% a un 15.0%. Y la morfología eritrocitaria. Aquí lo que vamos a ver es pues ciertas como diferencias a cómo se deberían de ver un eritrocito normal. Y los que vamos a poder ver son una hipocromía, una microcitosis, una policromatofilia, una eliptocitos y dianocitos. Entonces, estos son los valores normales y lo que vamos a ver ya cuando salen los resultados va a ser una hemoglobina y un hematocrito disminuido, un recuento de reticulocitos normal y si este es aumentado, pues se empiezan a investigar pérdidas por hemorragia o un posible diagnóstico diferente a lo que es la anemia ferropénica. El recuento de plaquetas va a ser normal o elevado, el recuento leucocitario normal y los índices hematimétricos va a ser el volumen corpuscular medio, que ya dijimos que era de valor 88, va a ser disminuido. Y los valores normales, pues durante la infancia son variables y distintos a los del adulto, como ya vimos en la tabla anterior. La concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser disminuida y la amplitud de distribución eritrocitaria va a ser elevada. La morfología eritrocitaria, como ya les comentaba, van a ser de diferentes tipos: hipocromía, microcitosis, policromatofilia, eliptocitos y dianocitos. Bueno, ¿y qué es cada uno? La hipocromía se va a presentar con los glóbulos rojos como con menor color de lo que debería de ser cuando los vemos bajo un microscopio. La microcitosis va a indicar que los glóbulos rojos son más pequeños de lo normal. Y la policromatofilia se refiere a la forma como las células sanguíneas se ven bajo un microscopio, pero cuando se tiñen con tintes especiales. Esto va a significar que hay más tinción de lo normal con ciertos tintes. Y bueno, aquí les voy a poner una imagen de cada uno. La primera es la hipocromía, donde podemos ver que tienen, o sea, el color se ve diferente, se ve como más opaco, como si no tuviera color. La microcitosis, como es esta, y aquí se ve que son más pequeños de como deberían de ser las células normales. Y la policromatofilia, como se muestran en las flechitas, es el mismo tinte que se aplicó, pero se ven diferentes, o sea, de hecho se ven teñidos como si hubieran sido diferente tinte. Los eliptocitos son hematíes alargados, de extremos casi simétricos y contorno regular. Y los dianocitos son hematíes con un exceso de superficie, que se pone en manifiesto por la presentación de un área central de mayor contenido hemoglobínico, lo que confiere un aspecto parecido a una diana. Entonces, esta imagen es la que presenta un eliptocito, que se ve como alargado literal, y un dianocito, aquí podemos ver el aumento que se da en su superficie, justamente donde está la flechita. Y ahora, las pruebas que evalúan el estado de hierro. Estas pruebas se van a dividir en dos: en el hierro del compartimento funcional y en el hierro del compartimento de depósito. En el funcional vamos a ver una ferremia disminuida, una capacidad total de saturación de hierro aumentada,
un porcentaje de saturación de transferrina disminuido, una protoporfirina libre eritrocitaria aumentada y los receptores solubles de transferrina aumentados. Y en el caso del hierro del compartimento depósito va a ser una ferritina sérica disminuida, una hemosiderina en médula ósea disminuida o ausente. Y de este lado les puse una tabla donde les muestra ciertas características de esta prueba, pero con los valores normales. Entonces podemos ver que en la ferremia, también de acuerdo a la edad, se muestra de mayor a 60. Entonces en la ferremia aquí nos dice que en el compartimento funcional está disminuida. Entonces se va a mostrar con menos a 60, que es el valor recomendado. La saturación de transferina igual cambia de acuerdo a la edad, que nos enfocamos más en todas, porque se puede presentar tanto en niños como en adultos, pero pues cambia 12, 14, 16 y 16, y cuando esta también nos dice que va a ser disminuido. Entonces va a ser menor a 12, menor a 14 y menor a 16. Y la ferritina sérica, que es el compartimento de depósito, también se va a encontrar disminuida, es decir, que menor a 10 y menor a 12. Ahora, cuando se realizan estos estudios, muchas veces hay situaciones como ajenas al estudio como tal, que pueden cambiar los resultados, es decir, elevarlos o disminuirlos. Entonces te darían como un resultado muy, no tan certero como debería de ser. Por ejemplo, en la ferremia, les puse esta tabla donde muestra la elevación y la disminución. En la ferremia se va a ver una elevación cuando la toma de muestra es en hora de la tarde, en la ingesta reciente de alimentos con hierro y en la ingesta reciente de suplemento de hierro, y se va a encontrar en una disminución cuando se tiene una infección o una inflamación. En la saturación de transferrina se va a elevar cuando la persona esté tomando anticonceptivos y se va a disminuir cuando igualmente esa persona tenga una infección o una inflamación. Y la ferritina también por una elevación si la persona tiene infección o inflamación, y por una hepatopatía. Y una disminución cuando la persona presenta hipotiroidismo o hipovitaminosis C. Y en la protoporfirina libre eritrocitaria va a ser una elevación cuando la persona tenga intoxicación plúmbica, anemia hemolítica, una infección o inflamación y una protoporfirina eritropoyética. Entonces, por esto es que el interrogatorio es de lo más importante para que pues uno sepa que si la persona tiene hipotiroidismo, ya al realizar los estudios de laboratorio, pues sepa que puede haber una disminución en los resultados y pues sí pueden verse como alterados en cierto punto. La prueba terapéutica. Este es otro tipo de diagnóstico en donde va a consistir en administrar un sulfato ferroso a dosis terapéuticas de 3 a 6 kilogramos por día por un mes, y se evalúa la respuesta eritropoyética. Se da una positividad en esta prueba cuando se incrementan los reticulocitos de 5 a 10 días y por un aumento de la hemoglobina de más o menos 1 gramo por decilitro a los 30 días. La ferritina sérica, que es un diagnóstico que ya vimos sobre la evaluación de hierro en el cuerpo, y en esta dijimos que se encontraba disminuida. Esta prueba va a reflejar los niveles de depósito de hierro corporal total. Es una prueba sensible y específica para la identificación de la deficiencia de hierro, y como ya dijimos, va a ser menor, y los valores normales que vimos era de 12. Entonces, una concentración menor a 12 va a considerarse ya un diagnóstica, o sea, que sí pueda presentar la anemia ferropénica. Y la de hierro sérico. Este va a presentar el porcentaje de saturación de hierro. Es una prueba que casi no se utiliza porque, pues, generalmente se va a utilizar la ferritina sérica en este caso. Y prefieren, en lugar de realizar esta prueba, muchos autores consideran que es más importante, o no más importante, pero más eficiente, el volumen corpuscular medio o la ferritina sérica. Y bueno, ahora hablando de los diagnósticos diferenciales. Hay muchas veces en las que, como ya sabemos, hay de síntomas y signos y síntomas que se parecen entre varias enfermedades. Entonces, por esto es que se realizan los diagnósticos diferenciales, y más en las anemias, porque hay realmente muchos signos y síntomas que son muy parecidos.
Entonces, se realiza la anemia de enfermedades crónicas, en los que se va a producir una alteración en la incorporación de hemoglobínica de hierro por bloqueo del mismo a nivel de las células del sistema mononuclear fagocítico. En estos casos va a existir una disminución de la sideremia junto con un aumento de hierro a nivel de los macrófagos y una disminución de los eritroblastos con contenido de hierro ferrítico o sideroblastos en la médula ósea. En la talasemia menor, que se caracteriza por la presencia de una anemia junto a una disminución del volumen corpuscular medio e hipocromía y un aumento compensador del recuento de Matías. En la beta-talasemia menor, a diferencia de la anemia ferropénica, la hemoglobina A2 se encuentra aumentada. Entonces, por ejemplo, en esta podemos ver muy como puntual que, como ya mencionamos, el volumen corpuscular medio también se va a encontrar disminuido en la anemia ferropénica, al igual que en la morfología eritrocitaria se va a encontrar una hipocromía. Entonces, como que ciertas características son muy similares. Y en los trastornos asociados con hipocromía, aquí es a lo que mencioné hace poquito, igual de la hipocromía, muchas van a tener esta característica. Entonces se empieza a diferenciar porque puede también causar una anemia sideroblástica, una anemia de enfermedades crónicas o inflamatorias, neoplasias hematológicas, deficiencia de cobre, aciduria orótica hereditaria y una hipo o atransferinemia, bueno, también como anemia. Entonces, por eso es que se realizan muchos diagnósticos, porque por lo que ya mencioné, muchas características en estas tres específicamente de diagnósticos diferenciales se encuentran similares. Entonces, es por eso que se tiene que realizar estos diagnósticos. Bien, ya casi para terminar, les voy a mencionar un poquito del tratamiento. Bueno, normalmente el tratamiento contra la anemia ferropénica consiste en reemplazar la pérdida del hierro del organismo y corregir la causa primaria que lo esté ocasionando, ¿no? En algunos casos puede ser necesaria una transfusión de glóbulos rojos sedimentarios, y esto es necesario cuando el paciente presenta una anemia grave o una anemia con descompensación cardiovascular. Se necesita pues obviamente resolver rápido el cuadro y pues se logra con la transfusión de Matías, mejorando así pues rápidamente la oxigenación de órganos vitales. Y siguiente, Dani, porfis. En cuanto a la profilaxis, pues son varias cosas, ¿no? Aquí nada más les puse así como que muy resumido, literalmente, en cuanto a la... Porque pues todo va encaminado a pues ingerir más hierro y a, pues sí, como que nuestro organismo reciba más de este micronutriente, ¿no? Como principal profilaxis, pues es la suplementación con hierro medicinal, sobre todo en los grupos de riesgo, ¿no? Que son pues a los bebés prematuros, a embarazadas con embarazos gemelares, a niños de término alimentados con leche de vaca, ya que pues esta no tiene el suficiente hierro, así como, pues no la podemos comparar con la leche materna, ¿no? O niños en término alimentados pues con leche materna, pero que no reciben alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses. Niños con patologías que impliquen mala absorción o pérdida crónica de hierro, y niños que hayan sufrido hemorragias en periodo neonatal. Esto se da más que nada porque todo el hierro que consumimos, que de por sí a veces es muy poco, no todo se puede absorber correctamente en nuestro organismo, ya que el hierro se necesita presentar en una forma muy, muy específica para que pueda ser absorbido correctamente. Y pues la segunda medida de profilaxis podría ser la dieta con alta biodisponibilidad de hierro, sobre todo en la lactancia materna, y una vez comenzada la alimentación con sólidos, la introducción rápida de alimentos ricos en hierro. Cuando existe mala absorción por daño en la pared del intestino, es cuando el paciente no tolera la medicación por vía oral, o cuando la anemia es muy importante, el tratamiento se debe administrar de forma intravenosa.
Esto pues es, como ya les dije, ¿no? Se puede dar como que un síndrome de mala absorción pues por diferentes factores, como, no sé, alguna infección o algo por el estilo. Y es aquí cuando necesitamos administrar vía intravenosa pues el medicamento para nuestros pacientes. Y pues de nuestra parte sería todo. Pero bueno, dándoles un breve contexto acerca de lo que es la anemia megaloblástica, pues ya sabemos que la anemia va a ser que no tenemos suficientes glóbulos rojos, pero ¿cuál es la característica específica de este tipo de anemia? Pues bueno, el mismo nombre nos puede dar la característica básica de este tipo de anemia, que nos quiere decir que nuestros glóbulos rojos o nuestras células sanguíneas van a ser demasiado grandes. Van a tener unas formas distintas, es decir, son de forma normal. Igual ahorita vamos a ver cómo queda la forma que son formas divertidas. Va a ser como en forma, por así decirlo, ovalada, como de lágrimas. Son dos formas que están muy divertidas. Ahorita les pusimos unas imágenes. Y y pues también no van a estar completamente desarrollados. ¿Por qué? Porque van a salir, por así decirlo, de forma inmadura, se van a empezar a producir muchísimos eritrocitos, perdónenme la palabra, espero que no estén por la grabación, pero se van a producir eritrocitos a lo güey, y no van a salir en forma desarrollada, que nos puede causar esto unas cuantas complicaciones. Entonces, bueno, ese es más o menos el contexto básico para poder entender el diagnóstico. No sé si quedó más o menos claro. De igual forma, me pueden interrumpir en cualquier parte de la explicación o de la exposición. A mí me gusta que estén interactuando, entonces no hay problema alguno. Bueno, entonces con esta parte del diagnóstico de la anemia megaloblástica, básicamente lo resumimos en 3 partes. Son las partes más primordiales o lo más fácil para poder diagnosticar este tipo de anemia. Que bueno, el número 1, como pueden ver en la parte izquierda con una notita amarilla, nos va a decir determinar el tipo de anemia. Es el primer paso que tenemos que hacer, porque ya sabemos que podemos tener anemias ferropénicas, hemolíticas, perniciosas, y hay muchísimos más tipos de anemia. Entonces, este va a ser nuestro primer gran paso para poder diagnosticar que tenemos una anemia megaloblástica. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer mediante un hemograma o un extendido de sangre periférica. El hemograma, ¿qué es lo que nos va a salir? Como pueden ver ahí en presentación, tenemos un volumen corpuscular medio mayor a los 100 femtilitros. Recordando un poquito los volúmenes normales, están o rondan entre los 80 y 95 femtilitros. Entonces, mayor a 100 ya nos puede estar indicando posiblemente una anemia megaloblástica. Después, vamos a tener también una hemoglobina corpuscular media elevada. Lo normal de la hemoglobina corpuscular media ronda entre valores de 34 más o menos 2 gramos, 2 miligramos por decilitro. Entonces, elevado de 34 a 36, podemos también tener un indicativo de que puede ser una anemia megaloblástica. Y así hacemos nosotros nuestro extendido de sangre periférica. En la serie roja podemos encontrar nuestros hematis de formas, que son las que se ya comentaba que estaban divertidas, en formas de ovalocitos, así se les llama cuando son los hematis de forma ovalada. Igual si le puedes dar, Dani, una diapositiva más, por favor. Ahí está. Ahí en la parte superior derecha, como pueden ver, en la figura número 7, tenemos a los ovalocitos. Bueno, de hecho nada más es uno, pero es una forma padre. Y debajo de ellos tenemos a los draciocitos. Estos van a ser también hematis, pero van a tener forma de lágrimas, con una prolongación anómala, que es, pues es como su colita, por así decirlo. Y también podemos tener un incremento en el índice de anisocitosis. ¿Esto qué va a hacer? Que vamos a tener hematis, como pueden ver en la imagen en la figura 7, que van a ser de diferentes tamaños o diámetros. Esto podría decirse que es un poquitito normal, pero cuando los encontramos en muchas, por así decirlo, concentraciones o muy repetido, esto ya nos puede decir un diagnóstico de lo que es la anemia megaloblástica. En cambio, en la serie blanca podemos encontrar que vamos a tener una hipersegmentación de los neutrófilos. ¿Esto qué quiere decir? Acordándonos que el neutrófilo puede tener, como pueden ver en la imagen de esta arriba a la izquierda, normalmente unos 3 lóbulos. En esta anemia megaloblástica vamos a tener una hiperpigmentación de los neutrófilos, hipersegmentación, perdón con la palabra, con 5 o más lóbulos. Como pueden ver en el corte o la muestra histológica, el neutrófilo sí se ve bastante rarito, bastante grande, con muchos neutrófilos, con muchos lóbulos, perdón. Y pues bueno, eso en la serie blanca, así como también una leucopenia, que si le puedes dar también a la siguiente diapositiva, Dani, por favor. Que esto va a ser básicamente que tenemos un nivel bajo de glóbulos blancos, igual en la parte superior izquierda. Esto también puede ser un gran indicativo de lo que podría ser nuestra anemia megaloblástica. Y
Además, si nosotros hacemos un aspirado de médula ósea, que es otra forma de que nosotros podemos detectar, por así decirlo, o tener un diagnóstico de anemia megaloblástica, sale esta parte que les comentaba acerca de la hiperplasia eritoide, en donde, como podemos ver en la imagen superior derecha, vamos a tener bastantes, pero bastantes eritrocitos, pero van a ser de formas inmaduras. ¿Cómo sabemos que son inmaduras? Por los núcleos que están muy chiquitos, por así decirlo, y tienen un citoplasma hemaglobulinizado. Entonces se va a dar esta hiperplasia eritoide, y además también vamos a tener megaloblastos, que esta es la parte de la imagen inferior izquierda, en donde vamos a tener glóbulos sumamente grandes que van a provenir de la médula ósea. Cuando provienen de la sangre periférica, en vez de llamarse megaloblastos, se van a llamar macrocitos. Y a la patología, por así decirlo, se le conoce como macrocitosis. Y pues bueno, otra forma de diagnosticar o de determinar el tipo de anemia para diferenciar o discernir entre que tenemos una anemia megaloblástica puede ser mediante los hallazgos clínicos. El más básico o el que más nos va a ayudar es esta lengua que tenemos en la imagen inferior derecha, que son alteraciones epiteliales. A este tipo de lengua se le conoce como glositis, que nos quiere decir que tiene una lengua, por así decirlo, depilada, lisa, e incluso en algunas ocasiones puede tener presencia de eritema. Puede tener el paciente algunas sensaciones de lo que van a ser de ardor, de dolor, y pues estas son algunas cuestiones de cómo podemos nosotros diagnosticar de lo que es la anemia megaloblástica. Además de las alteraciones epiteliales, también podemos tener que cuando tenemos un déficit de cobalamina, nosotros o nuestro paciente puede presentar alteraciones neurológicas que tienen que ver básicamente con una desmineralización. Y ese es el primer gran paso para poder discernir entre los tipos de anemia. Porque ahora vamos a tener el segundo paso, que va a ser definir el tipo de déficit. En este tipo de anemia, lo que va a pasar es que vamos a tener dos posibles caminos para el por qué se causa la anemia, por así decirlo. Bueno, que de causas realmente hay muchas. Igual ahorita mi compañero Naum les va a hablar el porqué de las causas, pero se puede atribuir básicamente a un déficit de las vitaminas B12 o un déficit en el ácido fólico, por así decirlo, o en folatos. Entonces tenemos que determinar cuál es el déficit que nuestro paciente está presentando, porque puede presentar tanto uno como otro o puede presentar los dos. Entonces, ¿le puede regresar otras dos, Dani, por favor? Ahí mero. Entonces, como podemos ver en pantalla, en el número 2, en caso de un déficit de folato, vamos a tener niveles de ácido fólico en sangre inferiores a lo que son 4 nanogramos por mililitro. En cambio, en déficit de cobalamina, vamos a tener una cobalamina en suero menor a 100 miligramos por decilitro. Esta cobalamina en suero se debe hacer mediante dos determinaciones separadas, porque a veces es muy variado. Son muy variados los valores de cobalamina y también se puede ver un poquito influenciado por la dieta. Los valores normales rondan entre 150, 200 hasta 900. Entonces, por eso es que se tiene que hacer en determinaciones separadas. También en déficit de cobalamina vamos a tener un conjunto de dos cositas que nos pueden indicar a su vez que posiblemente tenemos un déficit de cobalamina, que es la cuantificación del ácido metilmalónico, en donde cuando tenemos una concentración mayor a 0.4 micromoles por litro, en conjunto de una cuantificación también de homocisteína mayor a 13 micromoles por litro, nos puede indicar que muy posiblemente tenemos un déficit de cobalamina. En cambio, si solamente tenemos la homocisteína elevada, podemos pensar que el déficit se corresponde más bien a lo que podría ser una carencia de folatos. Y otra cosita que podemos, bueno, ya como tercer punto, lo último que se tiene que hacer es investigar la causa subyacente del por qué estos déficits para poder tratarlo y no darle un tratamiento de por vida al paciente. Ahí está. Básicamente el tratamiento lo podemos resumir a estos dos grandes rasgos, a estos dos grandes puntos, que son en un tratamiento de deficiencia de vitamina B12, 5 a 15 miligramos por día de vitamina B12. Hay muchísimas presentaciones, muchísimas vías, que igual ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo, pero básicamente esto. Va a rondar más o menos siempre y cuando se estabilicen los niveles y ya después se va dando por mes. Pero igual ahorita vamos a tocar más a fondo. Pero entonces 5 a 15 miligramos por día está súper mega bien para tratar una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. En cambio, si tenemos nuestra anemia megaloblástica por deficiencia de folatos, nos bastaría con una dosis de 100 microgramos diarios. Igual, esto va a ser un tentativo de un mes, 2 meses, hasta determinar los exámenes hemolíticos. Pero bueno, si hablamos un poquito más en profundidad, igual si le puedes dar a la siguiente presentación, Dani, por favor.
diapositiva. Vamos a tener precisamente los objetivos de cómo nosotros queremos tratar esta anemia megaloblástica por vitamina B12, en donde vamos a tener 4 puntos, aspectos muy importantes. Que primeramente, el más importante va a ser corregir la anemia, después corregir los trastornos epiteliales, después reducir trastornos neurológicos, no sé si se acuerdan que les comenté al inicio, y por último, pero no menos importante, vamos a tener el punto de normalizar depósitos hísticos de la cobalamina. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el más común es una administración de miligramos de vitamina B12 vía intramuscular durante la primera semana. Después de esta primera semana, se va a dar una vez por semana durante un mes y después se va a reducir incluso a una vez por semana por cada 2 meses. Y bueno, como les había comentado, que tenemos varias presentaciones de esta vitamina B12 que puede ser intramuscular, subcutánea, profunda, oral, sublingual, entre las que más destacan es la vía parenteral y la vía oral. No se dejen engañar con la imagen de la vía oral. Sí se puede dar, no tiene nada de malo. Simplemente se los puse la tachecita para que podamos entender o discernir que la vía parenteral es una de las vías por excelencia, por así decirlo, en este tipo de tratamientos. Se va a sugerir de manera inicial en el tratamiento porque esto nos va a asegurar una rápida absorción del tratamiento, por así decirlo. Y con una vía oral podemos tener ciertas deficiencias de la absorción, que no siempre va a llegar la dosis necesaria, entonces por ende es más fácil hacerlo por vía parenteral. En la dosis de adultos nosotros vamos a administrar 1000 microgramos una vez por semana hasta que nosotros podamos corregir la deficiencia y luego se va a dar una vez por mes, una vez cada 2 meses. En cambio, en la vía oral, bueno, de hecho es la misma dosis, igual es una dosis de 1000 microgramos una vez al día. Sin embargo, para personas que tenemos una absorción deficiente, tenemos que administrar una dosis más alta, que va a rondar entre los 1000 a los 2000 microgramos diarios. Y esto se hace con el fin de que sea una dosis, por así decirlo, suficiente para que, aunque tengamos este problema de absorción, se pueda absorber lo necesario para cumplir los requerimientos del paciente. Y también comentarles como nota que la forma transdérmica, pues algunos autores la recomiendan, sin embargo, ¿por qué? Porque está disponible sin receta, pero realmente no ha sido evaluada clínicamente. Entonces no debemos de confiar en la forma transdérmica para dar un tratamiento acerca de este tipo de deficiencias. Y ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es la deficiencia de folato, para ya no pasarme del tiempo. Igual si le puedes dar a la siguiente, esa mera. Muchísimas gracias. Y en cambio aquí los objetivos va a ser básicamente corregir la deficiencia y la represión de los depósitos, así como el tratamiento de la enfermedad o la situación actual. Es poco común realmente que se deba una deficiencia de folatos, ya que hay muchísimos alimentos o en muchísimos países se da una fortificación rutinaria en algunos granos y cereales con ácido fólico. Entonces no hay tanto problema aquí, no es tan común. Y el tratamiento más común es ácido fólico oral de 1 a 5 miligramos por día, que es una dosis normalmente suficiente, incluso en pacientes que tenemos alguna mala absorción, ya que la cantidad diaria recomendada van a ser 200 microgramos. Entonces, no hay problema alguno. Y esta terapia va a durar cerca de los 4 meses o hasta alguna evidencia de recuperación vía hematológica en el laboratorio. También se puede aplicar lo que es el ácido fólico intravenoso, que es para pacientes que ocupen una corrección rápida o para pacientes que no puedan tomar el medicamento oral. Igual si le puedes seguir, Dani, a la siguiente diapositiva. Ahí son algunos de los alimentos que les comentaba que tienen fortificación rutinaria. Entonces, para que vean que realmente se puede cumplir nuestra cantidad diaria recomendada mediante, bueno, se puede prevenir, por así decirlo. Y igual si le das a la siguiente, Dani. E igual para ya no quitarles tanto tiempo, son algunas notas que les puse para tomar en cuenta. Igual toma el screen para que ustedes la lean a conciencia. Realmente están muy sencillitas, pero ya para darle tiempo de exposición a mi compañero Nahum, y pues eso sería todo. ¿Alguno tiene más o menos alguna cuestión? ¿A ustedes a qué les suena el término megaloblástica? Como algo muy grande. Ajá, algo muy grande. ¿Alguien más? Sí, algo gigante. Ok, muy bien. Es correcto. La anemia megaloblástica, como su nombre lo indica, se va a caracterizar porque los precursores eritroides o los precursores de los eritrocitos se van a encontrar agrandados. Ahorita vamos a ver a qué se va a deber este agrandamiento de los eritrocitos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Dani?
Bien, primero vamos a hablar un poco de las causas. Puede estar ocasionada ya sea por deficiencias de vitamina B12 o deficiencias de ácido fólico. ¿Alguno de ustedes es vegetariano o vegano? ¿Por qué les pregunto esto? Porque las deficiencias, las anemias megaloblásticas, como ya vimos, pueden ocasionarse por deficiencias de vitamina B12 y deficiencias de ácido fólico. Tienden a presentarse en mayor medida en personas o individuos que son vegetarianos o veganos. Esto debido a que, por ejemplo, sobre todo la vitamina B12 se obtiene única y exclusivamente de productos de origen animal, ya sea carne o bien huevo, leche, quesos. Es donde nosotros vamos a obtener estos nutrientes que son necesarios para la síntesis de glóbulos rojos. Aquí tenemos primero deficiencias de B12, deficiencias de ácido fólico. Puede haber causas que no estén relacionadas a deficiencias vitamínicas, por ejemplo, anormalidades adquiridas en la síntesis de ácidos nucleicos. Entre las anormalidades adquiridas de síntesis de ácidos nucleicos, una de las más comunes va a ser el uso de fármacos. Hay ciertos medicamentos que van a interferir con la síntesis, por ejemplo, tanto del DNA o del ADN, y de igual manera con el ARN. Entre algunos fármacos están algunos antibióticos, medicamentos que se usan para el tratamiento de algunas enfermedades como artritis reumatoide, entre otros. También algunos antivirales pueden llegar a afectar la síntesis de ácidos nucleicos. También otras de las causas que pueden ocasionar esto son anormalidades hereditarias en la síntesis de ácidos nucleicos. Que aquí, si recuerdan de sus clases de bioquímica, pues puede haber múltiples errores, es lo que les conocen como errores innatos del metabolismo, en el cual los ácidos nucleicos o el ADN no se sintetiza correctamente y por lo tanto pues puede llevar problemas, en este caso a nivel de los glóbulos rojos. Y pues ahí tenemos una hebra de ADN que está sintetizándose. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Dani? Igual, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento y con gusto, si puedo, con gusto se las contesto. Bien. Ahora vamos a pasar a los requerimientos de ácido fólico y vitamina B12. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque, en el cuerpo humano nosotros vamos a tener reservas que nos van a permitir contar con estos nutrimentos aún cuando no lo estemos consumiendo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos subiendo la tabla. En el caso, nos centramos en la parte de la vitamina B12. ¿De dónde la vamos a obtener? Como ya les había comentado, productos de origen animal, carne, huevo, leche. En la dieta nosotros consumimos un aproximado de 5 microgramos con una dieta normal. Los requerimientos diarios rondan alrededor de los 2 microgramos, entonces podríamos decir que lo que ingerimos representa el doble de lo que necesitamos. La absorción, se dice que es una absorción compleja, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para que me entiendan a qué me refiero con compleja. Vamos a tener en las reservas, sobre todo en el hígado, recuerden que el hígado pues va a hacer de todo, y las reservas van a durar de 2 a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no consumo ningún producto de origen animal, mis reservas van a aguantar entre 2 a 10 años. Ya después de este periodo, voy a comenzar a sentir las carencias nutricionales. ¿Va? ¿Quedó claro esto? Sí. Excelente. Y con respecto a la pérdida diaria, aquí está expresado en porcentajes, es qué tanto de lo que nosotros tenemos vamos a estar perdiendo. Y pues, si ustedes se fijan, es algo realmente minúsculo lo que se pierde de magnitud del 0,1%, entonces realmente es casi nada. Ahora, vamos a revisar los requerimientos del ácido fólico y aquí vamos a encontrar unas diferencias interesantes. Por un lado, el ácido fólico lo podemos obtener de diferentes fuentes, no solamente de origen animal. El ácido fólico también se puede obtener de origen vegetal. En la dieta,
nosotros vamos a estar consumiendo un aproximado de 400 microgramos. Pero aquí hay una cuestión importante. El ácido fólico es un componente termolábil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este compuesto se calienta o incrementa su temperatura, va a tender a degradarse. Es por eso que muchos médicos y muchos nutriólogos recomiendan el consumo de frutas y verduras crudas. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras van a contener ácido fólico y si nosotros las cocinamos de más, pues estas van a ir perdiendo esos componentes nutricionales. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí. Va. Sí. Bien. Los requerimientos diarios son de entre 100 a 200 microgramos, entonces la absorción va a ser más simple que en el caso de la vitamina B12. La reserva, este es un punto importante. La reserva únicamente va a ser de 8 a 20 miligramos. Pero, bueno, esto va a tener consecuencias importantes porque la reserva únicamente nos va a poder durar de 2 a 3 meses sin consumir ácido fólico. Esto también se explica en parte a que las pérdidas diarias son de entre el 1 al 2%. Es mucho más, es 10 veces más que en el caso de la vitamina B12, que es el 0.1%. ¿Va? Va, excelente. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien, aquí va a estar la absorción de vitamina B12. No vamos a entrar mucho en detalle, pero, bueno, para la absorción de vitamina B12 es necesario de un componente que van a producir unas células en el estómago. Este componente recibe el nombre de factor intrínseco. Entonces, observamos la imagen. Desde el esófago vamos a ingerir mediante los alimentos cobalamina. La cobalamina es una forma de la vitamina B12. La cobalamina, al entrar en el estómago, va a interactuar con los jugos gástricos. Y de aquí, a ver, esperen. Ok. De aquí, las células estomacales que les había comentado van a secretar el factor intrínseco. El factor intrínseco está aquí denominado con las letras IF en azul. Después de esto, estos compuestos, tanto los componentes estomacales que van unidos a la cobalamina, se separan a nivel del duodeno y una vez que están en el duodeno, la cobalamina y el factor intrínseco se unen. ¿Ok? Ya una vez que están unidos en el epitelio de las células intestinales, es absorbida la cobalamina y de aquí la cobalamina pasa directamente a la sangre para ser transportada. ¿Quedó clara la absorción de vitamina B12? Entonces, seguimos, por favor, Dani. Ahora vamos a ver la absorción de folatos. Bien. Aquí lo que nosotros vamos a tener es una absorción mucho más directa. A nivel intestinal, vamos a tener, bueno, en la imagen que está con el subíndice A, vamos a tener canales que van a estar especializados en el transporte de ácido fólico. Estos canales van a permitir el paso de los folatos a la sangre periférica. De la sangre periférica, aquí está, en azul como esa vena, se van a guardar en el hígado y ya si se requieren, pues van a ir a diversos lugares como sistema nervioso central, la placenta, o a lo que a nosotros nos interesa en este momento, a la médula ósea. ¿Para qué? Para poder hacer la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Va? Si se fijan, la absorción de folatos es mucho más rápida y mucho más sencilla que la absorción de vitamina B12. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de lo que sucede
en los progenitores eritroides y por qué es importante la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. En un principio nosotros vamos a tener la célula madre pluripotencial, ¿cierto? Esta célula madre se va a poder autorrenovar. ¿Qué quiere decir esto? Va a poder replicarse a sí misma y también, bajo el estímulo de ciertos factores, va a poder diferenciarse en múltiples líneas celulares. A lo mejor eritrocitos, a lo mejor leucocitos, como en el caso de los neutrófilos, basófilos y todos ellos, los granulocitos. ¿Qué más? Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en el caso de los eritrocitos. Los eritrocitos, primero, tienen que sintetizar hemoglobina. Entonces, la traducción, va a corresponder al mecanismo en el cual, a partir del DNA, nosotros vamos a obtener RNA. El RNA va a pasar ya sea al aparato de Golgi o bien hacia los ribosomas. En este punto, los ribosomas lo que van a hacer es de que a partir de RNA mensajero vamos a sintetizar una cadena de aminoácidos. Si yo tengo múltiples aminoácidos en cadena, lo que voy a tener va a ser una proteína. ¿Va? Va. Entonces, como habíamos dicho que la vitamina B12 y el ácido fólico se necesitan para la síntesis de ácidos nucleicos, si yo no tengo los componentes necesarios, ¿qué va a pasar? Que mis precursores, no se van a poder generar mucha proteína, en este caso mucha hemoglobina. El componente nuclear no va a estar altamente compactado, no va a estar compacto, por lo que las células van a comenzar a crecer de tamaño. Esto mismo va a pasar, por ejemplo, con los neutrófilos, que de hecho esa es una manera para identificar una anemia megaloblástica. Los precursores de neutrófilos son mucho más grandes y sus núcleos están muy segmentados. Bueno, su núcleo más bien. Las manifestaciones clínicas que vamos a tener pues van a ser las siguientes. Por un lado, en el sistema hematológico vamos a tener pancitopenia. ¿A qué le llamamos nosotros a pancitopenia? A una reducción en el número de células en la sangre. Bueno, de todas las líneas celulares, más bien. Pan quiere decir todos, citopenia, disminución en el número de células. Va a haber disminución de glóbulos rojos, de plaquetas, de leucocitos, de linfocitos y pues eso sería como que la pancitopenia. La anemia macrocítica. Macrocítica se refiere a que van a tener un tamaño mayor los glóbulos rojos. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado previamente. Hipoproliferativa. Como no hay compuestos necesarios para hacer más eritrocitos funcionales, la producción de estos va a disminuir. La ictericia. ¿Por qué se va a presentar ictericia? Entonces, ¿por qué vamos a tener ictericia? Se preguntarán ustedes. Bueno, la ictericia va a estar producida por un incremento en las bilirrubinas. Si se acuerdan de sus clases de bioquímica, las bilirrubinas se van a generar como un componente de degradación de los eritrocitos. Si nosotros tenemos muchas bilirrubinas, estos compuestos se van a depositar en la piel y van a dar esa coloración característica amarilla. Con respecto a los síntomas digestivos, pues este epitelio se va a comenzar a dañar y vamos a tener síntomas gastrointestinales. Entre ellos el sprue. El sprue es una afección en la cual hay diarrea constante, en la que tienen que ir constantemente al baño. ¿Por qué? Pues porque se está descamando ese epitelio, no se están absorbiendo los nutrientes
y pues todo termina saliendo. La glositis. Se dice que las lenguas de estas personas tienen una apariencia, bueno, más bien aframbuesada. Bueno, es similar la fresa con la frambuesa, por esto que se va a presentar, que es la glositis. La glositis, sí hay algo de inflamación, pero ahí más bien se refiere a la acumulación de células muertas en la lengua. La lengua, bueno, el tejido de la lengua constantemente se está recambiando. Si no se puede recambiar, estas células muertas permanecen en la lengua, estas células muertas se quedan acumuladas y da esa apariencia como si se estuviera inflamando. Entonces, también lo del dolor abdominal, el meteorismo y la diarrea, bueno, estas personas, el meteorismo es de que pues, van a estar pedo y pedo, pues es producido también por lo mismo. Como va a haber estas deficiencias, también puede haber disminución en el peso, porque no se están absorbiendo correctamente los nutrientes. A nivel neurológico puede haber alteraciones, por ejemplo, en la sensibilidad o alteraciones conductuales. ¿Por qué? Porque también para sintetizar la vaina de mielina, los oligodendrocitos requieren de vitamina B12. La disfunción gonadal, las personas pueden tener problemas de fertilidad porque, si ustedes recuerdan, en el caso sobre todo de los testículos, aunque también en los ovarios, tenemos como un epitelio especializado que va a estar generando bueno, tanto las espermatogonias como las ovogonias. Bueno, no sé si será la última o me falte más. Sí, bueno, ya aquí estaríamos con el diagnóstico de anemia megaloblástica que ya les comentó mi compañero Emilio. Y pues bueno, de mi parte sería todo.